Ok, buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a empezar con nuestra unidad 3, que es la Ley de Mercado de Valores en Bolivia, la ley número 1834. Anteriormente les estaba adelantando de que ya íbamos a ver esta unidad y podría decirse que esta es la unidad más densa, es un poquito pesada por el hecho de que es con muchos artículos, mucha normativa y demás. Pero bueno, en realidad esta no es una clase para derecho, ¿no? Para la carrera de derecho, sino es una clase para, obviamente, con fines netamente enfocados a lo que es finanzas. Entonces, vamos a dar de un grosso modo y darle una manera lo más didáctica posible para que no sea muy tedioso y que obviamente en base a la ley de mercado de valores, su normativa y sus reglamentos, podamos tomar lo que nos interesa en realidad y es el núcleo de nuestra materia, es tomar decisiones financieras inteligentes, ¿no? Tomar decisiones de inversión inteligentes. Pero bueno, para no alargarnos más, déjenme un segundito. Ahora sí. Eh, Ok, ¿por qué vamos a empezar por el subtítulo, la partitura maestra, ¿no? Entendiendo la ley que rige la orquesta financiera. Seguimos con nuestra analogía de la orquesta, ¿no? He visto que he tenido muy buenos comentarios respecto a la analogía que hemos hecho con la orquesta y que bastantes de ustedes me han entendido, entonces vamos a seguir utilizando esa metodología para que seamos un poquito más prácticos y podamos entendernos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la orquesta financiera de lo que vemos en la anterior unidad, ahora nos vamos a concentrar en lo que es la partitura, ¿no? Y dice la partitura maestra. Y bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué es una partitura, ¿no? Lo que podemos definir como partitura podría ser que es un documento manuscrito o impreso que representa cómo debe interpretarse una composición musical, ¿no? Entonces, básicamente para nosotros, la ley de mercado de valores es nuestra partitura porque hace que se interprete de mejor manera las composiciones musicales, ¿no? Y en este caso, bueno, en el anterior video habíamos dicho de que los emisores son los que emiten estas composiciones para que se pueda hacer esa música, ¿no? Y obviamente todo direccionado por la ASFI, ¿no? Es el ente que nos va a mandar y lo que anteriormente habíamos indicado, ¿no? Entonces, para no alargarnos más, este sería un poquito de la introducción para entrar a lo que es nuestro tema el día de hoy, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, lo que habíamos dicho es antes de entrar a lo que es en base a todo lo que es la ley, primero necesitamos saber por qué hay una ley. En realidad, más específicamente, por qué existe la regulación, ¿no? Acá podemos ver de que podemos imaginarnos, como habíamos visto, acá tenemos nuestro personaje totalmente importante que habíamos mostrado en la unidad uno y 2. Imaginemos que la orquesta sin partitura ni director es un resultado que podría dar y sería un total caos, ¿no? La regulación financiera busca evitar ese caos, creando un clima de seguridad y confianza. Es decir, si no hubiera un tema de regulación, queridos estudiantes, bueno, imagínense lo que harían estos nuestros personajes que tenemos acá, los músicos, que son los participantes del mercado de valores, no tendrían una buena dirección, ¿no? No sería de la misma manera. Algunos dirán que, bueno, deberían dejarlo así, sin regulación. No, vamos a, justamente estas diapositivas son para poder justificar ese momento, ¿no? Lo que he podido ver es que lo he resumido en tres objetivos claves que tiene esta regulación, ¿no? Hay muchos más, pero resumidamente y lo más importante, lo resaltado es el primero, que sería la protección al inversionista, el garantizar la transparencia y el reducir el riesgo sistémico. ¿A qué se refiere con la protección al inversionista, no? Ahí dice amparar los participantes. Bueno, básicamente sería hacer respetar los derechos de estos inversionistas, ¿no? No, que no ingresen a un escenario de fraude. Creo que es lo más importante y lo más resultante de ese punto. El poder garantizar la transparencia, ¿no? Es poder asegurar que toda esta información que nos den los emisores, con el visto bueno que es la ASFI, la Bolsa de Valores y demás entidades complementarias que nos ayudan para poder tener una buena decisión,
sean fidedignas, ¿no? El poder garantizar transparencia y, dado esto, una igualdad de condiciones en la toma de decisiones para todos los inversionistas que nosotros queremos invertir en la bolsa de valores, ¿no? En este caso, el mercado de valores. ¿Y qué se refiere a reducir el riesgo sistémico? Bueno, dice prevenir la crisis o definir generalizadas que puedan afectar a toda la economía. Básicamente, sistémico se refiere a que si alguien de todo lo que es nuestra orquesta, de todo lo que es el mercado de valores, que tenemos ahí agencias de bolsa, tenemos fondos de inversión, tenemos AFIs, tenemos incluso las calificadoras de riesgo, tenemos sociedades de titularización. Si alguno de ellos fallara, eh, bueno, entraríamos en un problema bastante largo porque si esa agencia de bolsa u otro ente X falla, puede dar un riesgo sistémico de que fallen otras agencias de bolsas, dado eso que fallen las calificadoras de riesgo, dado eso que falle la entidad de depósito de valores, dado eso que falle la bolsa, ¿no? Y ahí sería un caos, ¿no? Entonces, justamente se regula para que no haya este riesgo y no quedemos lo que había pasado, por ejemplo, en la crisis de, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es el mejor ejemplo en el 2008, ¿no? Que obviamente no está muy el tema era de que por el problema de un banco, que empezó un banco muy importante allá en Estados Unidos, ha fallado y no ha podido pagar esa deuda que tenía por el tema inmobiliario, ha hecho de que haya una corrida y distintos bancos se enfermen de la misma situación y obviamente caiga todo lo que es la bolsa y todo el sistema financiero allá en Estados Unidos, ¿no? Es el mejor ejemplo de la crisis del 2008. Acá, por ejemplo, el caso más cercano que tenemos es el famoso caso del Banco Fácil, ¿no? Que creo que es muy reciente. Eh, por un problema del Banco Fácil, que ha tenido problemas administrativos, etcétera. No vamos a entrar muy a fondo, pero eso casi hace de que muchas personas ya no tengan la confianza en el sistema bancario y por ende no solo ha afectado al Banco Fácil, sino a otros bancos, ¿no? Imagínense si la ASFI no intervenía o no hacía una pausa ahí para que no haya ese problema con todos los bancos. Si caía el Fácil, caían otros bancos, caía todo el sistema financiero y ahí entramos en una crisis, ¿no? Y eso se traducía no solamente a nivel financiero, sino a nivel económico. Entonces, es ahí la importancia de lo que es la regulación, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Bueno, antes de pasar a esta nueva diapositiva, quiero que acabo de resumirles, pero quiero hacerles un mapa, un mapa conceptual que podría resumir y que me puedan entender qué es lo que pasaría en un círculo vicioso si entráramos en ese juego. Comparto ahorita la pantalla. Mm, un segundito. Acá, perfecto. Eh, Esto es un círculo virtuoso, ¿no? Como ustedes saben, hay círculos virtuosos y círculos viciosos. Cuando hay una regulación del mercado y se supone que esta regulación garantiza el hecho de que tengamos el nivel de transparencia, uno, dado esto, tengamos el nivel de confianza en nuestros inversores y en nuestros emisores, dado esto, dado este nivel de confianza, hacemos de que haya una eficiencia en el mercado, ¿no? Traducir esta eficiencia podemos ver que esto va a dar solidez a nuestro mercado y esto obviamente se traduce en crecimiento, ¿no? Entonces, acá podemos ver de que todo va de acuerdo, o sea, lo que uno afecta inmediatamente al otro también, ¿no? Entonces, esto es un llamado círculo virtuoso. Es lo que todos queremos llegar, bueno, lo que el mercado debería tener para que todo esté funcionando bien, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría? Imagínense, desde acá, ¿no? Desde el primerito. Imagínense que aquí ya no hay esa transparencia de parte de los emisores, ¿no? Es decir, no hay regulación, no hay la ley y no hay nadie quien regula. Entonces, acá los emisores, es decir, las empresas, podrían decir, no, yo no voy a ocultar, bueno, yo no voy a mostrar todos mis estados financieros, solo voy a mostrar algunos de algún tiempo determinado y no voy a indicar
ningún hecho relevante de mi empresa, ¿no? Entonces lo que ahí genera es que ya no hay transparencia, ¿no? O sea, ya se acaba la transparencia y eso se traduce en qué. Acá vamos a anotar al lado, ¿no? Con negro, para que veamos que la diferencia, ¿no? Este nivel de transparencia ya no sería transparencia, sino sería un tema de asimetrías de información, ¿no? Podría ser un tipo de riesgo moral ahí, ¿no? Eh, entonces, el tema de transparencia obviamente ya no hay, sería intransparencia. Dado ese nivel de poca o de falta de transparencia, que vamos a ponerlo para que se entienda mejor, falta de transparencia, vamos a poner, para que se entienda mejor. Un nivel de falta de transparencia por parte de lo que es, por parte de lo que son los emisores, se traduciría a que ya no hay confianza. Más bien, ya no existe la confianza, sino hay desconfianza por parte de los inversores, ¿no? Imagínense, hay desconfianza. Si ya no hay si hay esa desconfianza, traducidamente ya no hay una eficiencia, más bien hay ineficiencia en el mercado, ¿no? Entonces ahí vemos que se puede traducir como un nivel de ineficiencia y esta ineficiencia va a ser traducida a un mercado ya no sólido, sino un mercado súper desequilibrado, ¿no? Un mercado súper débil. Entonces vamos a tener por ende un mercado débil y todo eso, toda esa debilidad del mercado lo va a demostrar con, en vez de que hay un crecimiento en la economía o en las finanzas, va a haber un decrecimiento, ¿no? Un decrecimiento por parte de todo, ¿no? Entonces imagínense ese círculo vicioso en ese caso, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos así, ya tiene mucho sentido el porqué de la regulación, ¿no? No es nomás de que porque le da la gana a la ASFI o porque le da la gana a otros entes reguladores. O sea, recordemos de que no solo la ASFI es el único ente regulador en el mundo, ¿no? Hay un montón de entes reguladores a partir de todos los países. Incluso hablando, ahorita vamos a hablar de lo que es el país modelo, podría decirse, en el tema de mercado de valores que es Estados Unidos, ¿no? Que ahí la tiene la SEC. Entonces, creo que quiero que quede muy claro de por qué de la regulación, ¿no? Creo que con esto ya quedaría bastante claro, ¿no? Pero no quería desaprovechar este momento para poder indicarles el por qué. Bueno, seguimos con nuestras diapositivas. Ok, ya sabemos el por qué. Ahora, antes de entrar a lo que es netamente boliviano, antes de dar el contexto boliviano, vamos a ver y nos vamos a basar en lo que es Diosco, ¿no? En lo que es el tema de, deme un segundito, perfecto. ¿Qué es IOSCO? IOSCO es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, es decir, es la organización que agrupa a los reguladores de los mercados de valores del mundo, incluyendo la ASFI, que actúa como un compositor de las reglas maestras a nivel global. Es decir, IOSCO es como un principio, un conjunto de principios, bueno, es una organización que tiene un conjunto de principios que les da a los entes reguladores de cada país para que puedan, o sea, para que puedan estructurar su ley y su marco normativo y regulatorio en base a estos principios, ¿no? Entonces, acá podemos ver que el objetivo principal de IOSCO nos dice desarrollar, implementar y promover la adhesión a estándares internacionales de regulación, supervisión y control, ¿no? Como también cooperar para proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados. Perfecto. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? No sé si han escuchado para que podamos entender la situación. No sé si han escuchado de lo que es el Acuerdo de Basilea. Obviamente nadie me va a responder porque esto está grabado, pero tal vez algunos sí recuerdan, pero es un tema más netamente por el mercado bancario. Pero los acuerdos de Basilea es simplemente de un conjunto de no normativas, pero sí de principios que deberían basarse
los entes reguladores para poder regular estos bancos, ¿no? Entonces, algo así es este IOSCO, ¿no? IOSCO es como em, lo mismo que los principios de Basilea, perdón, los acuerdos de Basilea, pero netamente direccionado para lo que es el mercado de valores, ¿no? Entonces, acá lo dice explícitamente. Los objetivos principales de IOSCO son estos dos que acabamos de leer, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿por qué es importante para Bolivia? Ahorita vamos a ver por qué es importante para Bolivia. Pero lo que me refiero es que IOSCO no solamente está inspirado, bueno, la reglamentación, la ley, todo lo que es el marco regulativo, no solamente está, de la ASFI, no solamente está inspirado por IOSCO, es decir, está direccionado por todo lo que es la coyuntura boliviana, ¿no? No es la misma reglamentación y no debería ser la misma ley, la ley de mercado de valores de Bolivia que la ley de mercado de valores de Colombia, ¿no? O que Estados Unidos, ¿no? Como les decía, y no quiero que se confundan, lo que dice la SEC, que es la Securities and Exchange Commissions, que es como el ente regulador del mercado de valores, pero allá en Estados Unidos, que no debe confundirse con la Fed, ¿no? Que la Fed es la Federal Reserve Ports, que básicamente es el Banco Central de Estados Unidos, que ellos son los que se encargan y son totalmente independientes a lo que es el Estado, lo que es el Estado de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que es eh, el lado ejecutivo, podría decirse, legislativo, todo lo que representa a Donald Trump, está totalmente apartado de lo que hace la Fed, ¿no? Que en este caso su mayor representante y su presidente es Jerome Powell, ¿no? Entonces, incluso dicen que Jerome Powell es bueno, el mayor contrincante, podría decirse, de Donald Trump no es ningún presidente del mundo, sino está en el mismo Estados Unidos, que sería Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, ¿no? Que sería el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Pero a nosotros nos interesa que es la SEC, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Entonces, IOSCO es un conjunto de principios que en sus siglas en inglés es International Organization of Securities Commissions, ¿no? Entonces, esas son las siglas y la abreviatura de IOSCO, que ya hemos visto el objetivo principal. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué es importante esto para Bolivia? ¿No? Acá he definido en dos partes, ¿no? Uno es la armonización y otro es la confianza. La armonización asegura que nuestra normativa sea compatible con las mejores prácticas mundiales, lo que facilita la inversión extranjera. Eso es lo que quiero que resaltemos. Inversión extranjera. Si nosotros no estuviéramos apegados a los principios de IOSCO, no tendrían ese nivel de confianza con nosotros, ¿no? No habría un nivel de entrada de capitales. Entonces, porque dirían, no, pues Bolivia ni siquiera está normado o por así, no está inspirado en lo que es IOSCO, entonces no hay ese nivel de confianza, ¿me entienden? Entonces, lo que se traduce aquí, ser parte de IOSCO da credibilidad y prestigio, demuestra que seguimos una partitura, que es parte de nuestra analogía, y hace que sea de calidad y reconocidamente internacional, ¿no? Entonces, si ustedes se dan a entender por qué IOSCO, IOSCO es donde los entes regulatorios de todo el mundo se inspiran para poder formar su marco normativo, marco regulatorio, ¿no? Entonces, esto es internacional. Ahora nos vamos a adentrar netamente a lo que es Bolivia, ¿no? ¿Cómo ha empezado nuestra ley? Ahora sí nos vamos a entrar a lo que es la ley de mercado de valores, ¿no? Vamos a hacer una pequeña reseña histórica, ¿ya? Y de los cuales yo he visto los cuatro hitos más importantes, ¿no? Todo empieza en el año 1978. El año 1978 empieza con la primera norma, ¿no? La primera idea de cuando ya empezamos a hablar de valores. Y eso lo hace con el Código de Comercio, ¿no? Hay ahí un tema con la fecha que algunos dicen que es el 77 y termina el 70. Bueno, no es muy redundante, pero me parece que empieza el año 77, pero ya termina esta publicación del Código de Comercio el año 78. Pero bueno, eso no es importante, ¿no? No nos vamos a centrar en fechas. Pero aquí, ¿qué hace? Establece por primera vez las bases legales para lo que son los títulos valores, lo que conocemos como acciones, bonos y pagares, y otros instrumentos, creando el fundamento para un futuro mercado. Ahí se cimienta la primera piedra de lo que es títulos valores, ¿ya? El año 1989
inicia las operaciones la Bolsa Boliviana de Valores. Es decir, el año 79, chicos, el año 79 se crea la Bolsa Boliviana de Valores, pero empieza a funcionar y hace su primera transacción el año 89. Ojo ahí. ¿Ya? Dice, el mercado se vuelve una realidad tangible. Comenzamos a operar el 20 de octubre de 1989. La primera transacción fue la compra-venta de los certificados de depósito del Banco Central, ¿no? Entonces, esta es una fecha importante porque imagínense, desde esa fecha a la que estamos ahora, podremos deducir de que tenemos una bolsa acá en Bolivia bastante joven, ¿no? Comparada a las bolsas que hay en el mundo, nosotros tenemos una bolsa bastante joven que con los años ha ido mejorando y últimamente estos últimos 5 años ha mejorado bastante, ¿no? Más que todo lo han digitalizado con el sistema Smart y ya es mucho más, no sé, podría decirse fácil de poder operar dentro de la bolsa, ¿no? Bueno, seguimos con el tercer hito histórico, que es ya desde el año 1998, ¿no? Es donde ya nos interesa el tema, ¿no? Se emite la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Este es el punto de inflexión, se promulga la primera ley, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque esta ley no es un tema de ya de servicios financieros en general, sino es netamente y exclusivamente a regular todo lo que es el mercado de valores, ¿no? Y que este sea transparente. Entonces, después de eso se da el cuarto hecho que básicamente por la ley se crea o se tiene que crear o se debe crear un ente regulador. En ese momento era la Superintendencia de Valores, así se llamaba, ¿no? Como había la Superintendencia de Bancos que regulaba toda la banca, también había una Superintendencia de Valores. Pero eso ha evolucionado con los años y el año 2013, con la nueva Ley de Servicios Financieros 393, ya ha asumido el rol ASFI, ¿no? Y ASFI asume el rol de regular el mercado de valores, el mercado clásico, como llamamos de los bancos. Entonces, ASFI en este momento tiene un rol muy importante, ¿no? En lo que lleva el mercado de valores, ¿no? La ley 1834 crea la Superintendencia de Valores, lo que les decía, el primer director de la orquesta, como vamos con nuestra analogía. Luego se integra lo que hoy conocemos la ASFI, ¿no? Y básicamente termino con la ASFI y el rol importante que lleva, ¿no? Es así de cortito la breve historia para no hacerlo mucho más largo, ¿no? Y bueno, el tema de aquí empezamos ya lo que es la ley y lo voy a resumir para que no se alargue el video. Ya les dije que no debería pasar de 30 a 35 minutos porque si no se van a aburrir y ya no es digerible este contenido, ¿ok? Un poquito más histórico. Se promulga el 31 de marzo de 1998. Su objetivo principal es regular y promover el mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente. Ojo aquí. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley 1834, que es el mercado de valores? Aquí está la respuesta. ¿Ya? Ahí, por favor, que esto no se les salga de la mente, ¿no? No vamos a memorizar cosas, pero esto es muy importante. Su primer objetivo principal. Los principios se fundamentan en distintos principios, ¿no? Como puede ser la transparencia, la protección al inversionista, la eficiencia y la buena fe. En base a estos principios, deberíamos tener una estructura, ¿no? Y la estructura general de la ley se lo hace con títulos y capítulos, ¿no? Que básicamente se recogen acá. Y acá les he hecho un resumen, ¿no? El objeto y los conceptos clave, básicamente lo que es oferta pública, mercados, el rol del regulador, en este caso de ASFI, y el registro del mercado de valores, que habíamos hablado bastante de esto, ¿no? Que es el que está muy ligado a lo que es la entidad de depósitos de valor, ¿no? Las reglas de cada participante, es decir, qué reglas debería tener nuestros participantes, nuestros músicos, en nuestra analogía, y el régimen de información y sanciones, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice el tema de la ley de mercado de valores y cómo más o menos está con sus principios fundamentales y cómo está estructurada esta ley, ¿no? Vamos a desglosar de la manera más práctica y no tan fuerte, no tan tediosa, ¿no? Para que se nos quede. Ok, el rol del ASFI. Vamos a hablar del ASFI, de cuál es la misión principal, ¿no? Ya sabemos que es la máxima autoridad encargada de regular, controlar y supervisar el mercado. Su misión principal, según la normativa, ojo, es velar por el desarrollo de un mercado de valores sano, seguro, transparente y competitivo, proteger los intereses del público inversionista. Ojo aquí. eh, Antes con la superintendencia
de bancos, de valores, ya le dije en la anterior cápsula, no había un punto, no había tanta dirección a lo que es el consumidor financiero o al inversionista, ¿no? Lo que la ASFI ya lo atribuye y ya lo hace, ¿no? Entonces, las atribuciones claves en este caso sería autorizar, registrar, supervisar y sancionar. Aquí están básicamente un poco de lo que, un ejemplo de lo que podría ser el tema de las sanciones, vamos a ver un poco de lo que supervisa y de lo que autoriza, ¿cierto? Entonces, básicamente, y les voy adelantando, ¿a qué se refiere con autorizar? Es decir, da el visto bueno para la constitución y funcionamiento de las entidades. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que para los emisores, es decir, las empresas, tiene una serie de requisitos de poder participar en el mercado de valores? Ahora, para los participantes, ahora estamos hablando de las agencias de bolsa, estamos hablando de las entidades de titularización, de las SAFIs, de las agencias de calificadoras de riesgo. Estamos hablando de la propia bolsa de valores, estamos hablando de la entidad de depósitos de valor. O sea, para que ellas funcionen, tienen que cumplir igual o mucho más de requisitos para que puedan tener el funcionamiento apropiado, ¿no? La ASFI es muy rigurosa en eso. Entonces, no crean que solamente a las empresas les piden una serie de requisitos, no. A las empresas que son los intermediarios y son las empresas de apoyo, podría decirse, les piden eso o mucho más, ¿no? En el tema de autorización. El tema de registro, ¿no? Lleva el registro del mercado de valores de la RMB, lo que habíamos hablado es el padrón oficial de todos los participantes y valores, es decir, tienen que tener todos sus registros, ¿no? Todos tienen que estar registrados en el RMB. El supervisar, ¿no? Vigilar constantemente el cumplimiento de la ley y todo lo que es parte de la normativa y los reglamentos, ¿no? El tema de las sanciones igual, la ASFI se atribuye muchas sanciones, ¿no? No es nomás el poder decir que no son muy, eh, no queda solamente en una carta de sanción o de una llamada de atención, perdón, sino ya va mucho más en tema de multas, incluso de cierres, ahorita lo vamos a ver, ¿no? En nuestra analogía, ojo, ahí lo van a ver con calmita las diapositivas. La ASFI sería el director de orquesta, no toca un instrumento, pero su función es más importante. Ojo, se asegura de que cada participante, en este caso músico, siga la partitura, es decir, la ley, entre a tiempo y toque en armonía, garantizando el concierto, el mercado, sea un éxito y sea seguro para el público, ¿no? Entonces es bastante importante el rol de la ASFI nuevamente. Ahora nos vamos con el tema de la oferta pública, ¿no? Bueno, ya habíamos visto de que tiene que cumplir una serie de requisitos nuestros participantes. Ahora, tenemos que ver también el tema de la oferta pública. ¿En qué momento se da? Se considera oferta pública toda invitación o propuesta dirigida al público general para realizar cualquier negocio de valores, ¿no? Es decir, tiene que autorizar la ASFI el tema de una oferta pública, ¿no? Puede cancelar o suspender este nivel, esta oferta pública si es que así lo ve la ASFI, ¿no? El documento clave aquí, ojo, es el prospecto de emisión. El prospecto de emisión es básicamente el conjunto de todo lo que te van a pedir los requisitos, estados financieros, el tema de que puedas exhibir abiertamente el riesgo que pueda tener adquirir tus bonos o tus acciones. Eso es lo que acá dice, ¿no? Contiene toda la información relevante sobre el emisor y la emisión y los riesgos asociados. La ley exige que los riesgos queden suficientemente explícitos en este documento para proteger al inversionista. Entonces necesitamos de que este prospecto de emisión sea totalmente claro y eso entra a un proceso de autorización, ¿no? Toda oferta pública debe ser previamente autorizada por ASFI. La ASFI tiene la potestad de suspender o cancelar una oferta, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo debe ser explícito, ¿no? Para entrar Es decir, tú quieres ser parte de la Bolsa de Valores, lo primero que tienes que hacer es tener tu registro del mercado de valores, ¿no? Tu RMB. Y eso consigue muchos, muchos, muchos requisitos, ¿no? Entonces ya habíamos dicho la importancia de lo que es la calidad de información, la calidad de datos, etcétera. ¿No? Ahora vamos a ver un poquito de los participantes, ¿no? Estos participantes, lo que les decía al anterior y me he adelantado, ¿no? Estos participantes, agencias de bolsas, entidades de depósito de valor, SAFIs, calificadoras de riesgo y todas las entidades que están dentro del mercado de valores, no solamente tienen que cumplir requisitos, o sea, es decir, y básicamente con lo que quiero que se quede en esta diapositiva, no cualquier institución
puede ser parte de lo que es el mercado de valores, ¿no? Tienen que ser calificadas. Y esto es lo que les pide la ASFI, uno de los requisitos más importantes, ¿no? Em, Ninguna entidad puede operar sin la licencia previa del director de la orquesta, hemos dicho. Deben contar con un capital mínimo establecido en el reglamento para asegurar su solvencia. Es decir, estas entidades son sociedades anónimas. Ojo ahí, la ASFI pide de que cualquier entidad, institución que sea parte del mercado de valores, sí o sí tiene que ser una sociedad anónima. Es decir, que tiene que tener un objetivo único, exclusivo, ¿no? Entonces, no podemos, no es como los emisores, ¿no? Como las empresas que quieren entrar, que ellos pueden ser una SA o pueden ser una SRL, según a dónde o a qué quieran, con qué quieran operar, ¿no? Con qué instrumento. En este caso, cualquier entidad tiene que ser una sociedad anónima, eso es lo que sí o sí pide lo que es la ASFI, ¿no? Vamos a seguir para no quedarnos un poquito a mí. Vamos a hablar un poco del régimen sancionatorio cuando falla la armonía, otra vez enfocado a lo que es nuestra analogía. Es decir, eh, acá vemos un tema de que la, la ASFI no es la única encargada de regular. Es decir, aquí hay una doble regulación, entre comillas, una autorregulación, porque la autorregulación se da aquí con la Bolsa Boliviana de Valores. Es decir, imagínense los conflictos que hay entre agencias de bolsa. Agencias de bolsa del Mercantil Santa Cruz contra agencia de bolsa Visa, ¿no? Entonces han entrado en un conflicto por una colocación. La persona, o bueno, el primero que debe resolver eso internamente es la propia bolsa de valores. Es decir, la bolsa de valores tiene un reglamento interno, el cual puede sancionar a sus participantes, es decir, a los que participan para que haya una buena armonía, digamos, ¿no? Pero si esas sanciones o si esas faltas son muy graves o muy graves, ya esto va directamente a lo que es el regulador estatal, lo que es la ASFI, ¿no? Y la ASFI sí da buenos, o sea, no buenos, es decir, da sanciones muy duras, ¿no? O sea, no estamos hablando de solamente un papel, ¿no? Primero es una amonestación escrita, después pasa a ser una multa, después de la multa pasa a ser una inversión, perdón, una intervención, ¿no? Después pasa a ser una suspensión si es ya muy grave. Y si es muy grave, directamente te inhabilitan, o sea, inhabilitan a la institución que haya cometido estas faltas, ¿no? Y es bastante importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de un SAFI, de una SAFI, de un fondo de inversión, no podemos nosotros como perdón, como inversionistas dejar nuestra platita y que este fondo se junte con el propio fondo o el propio capital que tiene esta SAFI. Tienen que estar totalmente separados. Entonces, el momento cuando ven esas fallas, primero la bolsa y después la ASFI, es donde llegan las sanciones, ¿no? Entonces, en nuestra analogía podemos decir que la bolsa tiene la facultad de supervisar y sancionar también, ojo, ¿no? A los que están dentro de lo que es el mercado de valores o los que participan para cotizar en bolsa. En nuestra analogía podría ser como el concertino o el primer violín que corrige un músico de su sección durante un ensayo. Es decir, puede ser el capitán de sección, si quieren verlo así en nuestra orquesta, ¿no? O el músico más importante, el que da la línea, pero tenemos ahí un director, ¿no? Entonces, el que primero debería corregir antes de que salga mucho más fuerte, ¿no? Ya lo había dicho, ¿no? Amonestación, multa, intervención. Entonces, eso es un poquito lo que son el tema de las sanciones, ¿no? El principio clave, ¿no? Este sistema dual crea un entorno robusto y seguro para las inversiones. Entonces, mucho más seguro. Lo que les había dicho antes de entrar a lo que son desafíos y futuros, el tema de nosotros estamos, habíamos dicho de que nuestro mercado de valores está el 98% ocupado por renta fija, es decir, por bonos, pagarés o todo lo que tenga que ver con renta fija, ¿no? Muy poco lo que es renta variable, acciones, ¿no? Entonces, por ende, ya es mucho más seguro. Ojo, pero no es que estamos hablando del 100% de seguridad, siempre hay un nivel de riesgo. Ok, para no hacernos más largo, acá está el desafío futuro de la regulación, la orquesta en un mundo cambiante, principios clave. Es decir, ¿qué depararía, no? ¿Será muy antigua nuestra ley? ¿Tendría opciones a mejorar? Sí. Acá lo que decimos es que esto debe adaptarse continuamente, mantener en armonía el entorno una vez más en entornos más complejos. Es decir, no puede ser estática, siempre tiene que ser sujeto a modificaciones porque así lo demanda la situación, la coyuntura de nuestro país, en realidad del mundo, ¿no? Uno de los desafíos podría ser
el tema de las fintech, ¿no? La aparición de las criptomonedas y demás, adecuarlo un poco más a lo que es el tema del día a día que estamos ahora, ¿no? Que son las fintech. La globalización de mercados integrados, es decir, la coordinación internacional, ahora que todos los mercados se pueden contactar vía digitalmente, los principios de IOSCO son bastante importantes, o sea, toman mucho más relevancia para que todos puedan coordinar y cualquier persona del extranjero puede invertir en nuestra bolsa, ¿no? La ciberseguridad, esto va más a la EDB. ¿Por qué? Porque protege a la infraestructura del mercado de ataques de información. Antes, ya les dije, antes era con un papelito, ¿no? Con un papelito que vos ibas, aquí está mi bono, o aquí está mi certificado de participación. No, ahora todo es digital y todo tiene que estar en la entidad de depósitos de valor. Entonces tiene un nivel de seguridad importante, pero no hay que descuidar el nivel de hackeos, porque una vez vulneren ese sistema estaríamos en varios problemas, ¿no? O sea, eh, por no decir en una crisis, ¿no? Y la sostenibilidad de las inversiones. Aquí quiere decir que existe una creciente demanda de los inversionistas para que las empresas no solo sean rentables, es decir, nosotros también ya estamos direccionados a que no solamente queremos que tener la plata por nuestra acción o por nuestro bono, sino necesitamos también de que estas empresas o estos emisores se dediquen a lo que es, por ejemplo, bonos verdes, ¿no? O lo que es el tema de responsabilidad social. O sea, qué mejor de que, aparte de que tú ganas dinero, estás fomentando una empresa que fomenta el medio ambiente o fomenta el lado social. Entonces, tenemos que adecuarlo también así para que crezcamos en nivel conjunto, ¿no? No solamente hablando rentablemente. No, y bueno, acá les dejo el análisis aplicado. El caso de Tecnosol SA, acá tiene las preguntas, que es básicamente todo lo que hemos hecho ahorita en las diapositivas. Lo vamos a reforzar el día de nuestra clase presencial, pero esto ya saben, como siempre, en el foro, en el Moodle, por favor, está ya, va a estar el foro habilitado y necesito que me respondan estas preguntas ahí, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con estas conclusiones, ¿no? Confianza y seguridad, la regulación no es un obstáculo, es decir, es un fundamento que crea la confianza y seguridad, es decir, no es nomás decir que la regulación, ¿porque hay regulación? No, es porque tiene que haber esa confianza y seguridad para que veamos el círculo virtuoso que habíamos visto a un principio, ¿no? La protección al inversionista, ¿no? El supervisar, autorizar y sancionar por parte del ASFI es importante para que podamos tener un inversionista seguro. Un marco legal completo, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, la ley de mercado de valores 1834 no está muy desfasada a lo que es ahora, ¿no? Porque ahora tenemos una bolsa de valores digital, ahora tenemos una entidad de depósitos de valor bastante, entre comillas, segura, pero sí, no hemos tenido ningún caso de hackeo, o bueno, no que se haya sabido, pero me parece que no es mucho el problema de la ley de mercado de valores. Lo que sí deberíamos, y eso es a título personal, lo digo, el tema del código de comercio, ¿no? Eso es del año 78, señores. Entonces, deberíamos mejorar eso, porque a veces en la ley en el Código de Comercio siguen hablando de que se juntan en un lugar físico y hay papeles, y no, ahora todo es digital. Entonces, deberíamos adecuar un poquito más lo que es el marco de el Código de Comercio, ¿no? Y el tema de la autorregulación. Básicamente que no solamente la ASFI se encarga de regular, sino la propia Bolsa de Valores se encarga de verificar de que todos estén haciendo un buen trabajo, ¿no? La próxima unidad, ya saben, vamos a ir con una parte que es mucho más bonita para mí, que es las agencias de bolsa, ¿no? Vamos a hacer una actividad muy buena en aula. Y ya tengo ideado cómo vamos a hacer para que sea muy ameno. Entonces, prepárense, por favor, para unidad 4. Si pueden leer antes lo que son las agencias de bolsa, mucho mejor. Ok, entonces con esto estaríamos finalizando el tema de hoy. Creo que nos hemos excedido más de lo normal de los otros videos, pero lamentablemente no puedo resumir tanto porque es un tema muy amplio el tema de la ley de mercado. Ahorita solamente les he dado los indicios y los puntos más importantes que nos sirven para tomar mejores decisiones de inversión, ¿no? Lo que nos conlleva. No es una clase de derecho, lo repito. No es saber la normativa, la ley, que el código, que nada. No. Simplemente es tener claro cómo la ley actúa, cómo nos sirve y qué requisitos necesitamos para participar, ya sea como agencias de bolsas, como participantes del mercado o como emisores, ¿no? Entonces, básicamente ese sería el fin. Nos vemos la próxima clase, el próximo video, igual lo voy a subir la próxima semana y bueno, eso sería todo. Buenas noches, queridos estudiantes.